Hola, este es el segundo video de una serie en la cual estamos hablando acerca de los PLC. En el video anterior hablamos de la pirámide de la automatización y localizamos a los PLC dentro de esta. Dedicaremos este segundo video a hablar específicamente de qué es un PLC y qué características lo componen y qué cosas no lo componen y unos ejemplos básicos de programación dentro de él. Bienvenidos. Vamos a iniciar con una definición clásica de un PLC. Un PLC, por sus siglas en inglés, es un controlador lógico programable y se trata de una computadora adecuada para funcionar en procesos industriales, principalmente en procesos electromecánicos. Se tiene esta concepción dado a que a finales de la década de los 60 y principios de los 70, con las revoluciones informáticas, estas revoluciones llegaron también a la industria. Los ingenieros de control que había en la industria no sabían programar y se inventó una computadora que fuera adecuada para ellos. Se adecuó un lenguaje de programación que, en vez de usar palabras reservadas como cualquier otro lenguaje, era simbólico y era en forma de una escalera o ladder. El lenguaje ladder tenía peldaños y dos barrotes a los lados. Esos dos barrotes son los niveles alto y bajo de voltaje, y cada peldaño eran los elementos que se tenían que accionar a través de los distintos sensores. Junto con la informática, los PLC evolucionaron también, y sus aplicaciones no se redujeron solamente a la industria. También se empezaron a usar en sistemas habitación, en sistemas agrícolas, y dentro de la industria se diversificó en todos los tipos de industria, por lo cual fue necesario dar una nueva definición de lo que es un PLC. Se logró un estándar y es el estándar IS 1131, y en él define a un PLC de la siguiente forma: es un instrumento que utiliza una memoria programable para guardar instrucciones sobre la implementación de determinadas funciones, como operaciones lógicas, secuencias de acciones, especificaciones temporales, contadores y cálculos para el control mediante módulos de entradas y salidas, ya sea analógicos o digitales, sobre distintos tipos de máquinas y procesos. De lo cual quiero hacer énfasis en que es una memoria programable que usa módulos de entradas y salidas analógicos o digitales y que se aplican en el control de máquinas y procesos. Para poderlos controlar, usa operaciones lógicas, secuencias de acciones temporales y contadores, y eso es lo más clásico que se conoce en la programación de los PLC. El PLC también se conoce como autómata programable o controlador programable. El nombre oficial actual para un PLC es controlador programable, y es una máquina que trabaja en tiempo real. Es una de sus características principales, que trabaja en tiempo real. En tiempo real muestra las entradas y en tiempo real actúa sobre las salidas. Aunque inicialmente los PLC se programaban en lenguaje escalera, que un poco más adelante hablaremos de él, hoy día pueden ser programados ya sea por bloques de instrucciones, por listas de instrucciones, por texto estructurado y por lenguaje escalera. En la imagen tenemos un PLC compacto. En él, en un solo dispositivo, se encuentran tanto los módulos de entrada y salidas, la unidad de proceso, una interfaz para el usuario. Se encuentra también la fuente de alimentación y todo lo que el PLC necesita para poder operar de forma autónoma. Un PLC actualmente está compuesto de acuerdo al esquema que se muestra en pantalla. Contiene un cuadro principal que tiene funciones de tratamiento, en el cual se encuentra la ejecución del programa y el conjunto de instrucciones. Esta ejecución del programa y conjunto de instrucciones dependen del sistema operativo, de la memoria de programación y de la memoria de datos. Este bloque principal es quien tiene el control. Además, hay funciones de comunicación. Las funciones de comunicación sirven para hacer una interfaz con el operador y también para comunicarse en el momento que se ocupa programar el PLC o en el momento que se necesitan depurar los datos del PLC.
Además, tiene funciones de interfaz para los sensores y actuadores con los cuales interactúa con la máquina y el proceso, y tiene una fuente de alimentación con la cual interactúa con la cometida de red y que, a su vez, esta alimenta las tres funciones principales que mencioné con anterioridad. Los sistemas que trabajan a partir de un microprocesador, tales como las computadoras, los teléfonos, los PLC y distintos dispositivos que requieren un microprocesador, ocupan que se les introduzca el código máquina o código binario y a partir de ellos operar. Hay sistemas que no ocupan un microprocesador, tales como las FPGA, y también se pueden hacer sistemas automáticos con ellas, aunque comercialmente son más comunes los sistemas que sí ocupan un microprocesador. Entonces, estos sistemas ocupan que les introduzcas el código máquina, ya que requieren que tú lo hagas. Se inventaron distintos lenguajes de programación que permiten que transformes tu lenguaje humano a un lenguaje máquina. Estos lenguajes son de alto a bajo nivel, donde bajo son más cercanos al código máquina y donde alto son más cercanos a la forma en que hablamos los humanos. Y para los PLC se inventó un lenguaje de programación en particular que se llamaba escalera. Y la mayoría de las empresas que trabajan en la fabricación de PLC optaron por utilizar el lenguaje escalera al principio. Este lenguaje tiene ciertas limitaciones y por lo cual se tuvo que modificar también la programación en los PLC, y actualmente se utilizan, además de la escalera, las listas de instrucciones, los diagramas de funciones, los bloques de funciones y el texto estructurado. En este video hablaremos exclusivamente del lenguaje escalera. Un sistema autómata programable es algo que va más allá de un PLC, que involucra a un PLC. En un sistema está un PLC, que sería este primer bloque, con las unidades de memoria y de tratamiento, con su módulo de salidas, con sus módulos de entradas, su módulo de comunicación y su fuente de alimentación, y este interactúa con los periféricos. Los periféricos nos sirven para comunicarnos con el entorno. Pueden ser módulos de entrada, módulos de salida. Estos periféricos pueden ser o no permanentes. Además, el PLC interactúa con estaciones remotas, que también pueden contener módulos de entradas y salidas, o módulos de comunicación, o módulos de otras funciones. Hay ocasiones que se necesitan módulos remotos para tareas determinadas, como el control de un motor, como el control de un actuador en particular, como para la lectura de un sensor en particular. Y ocasionalmente se ponen o en estaciones remotas o en periféricos, y el PLC interactúa con ellos formando un sistema autómata programable. Solo la unidad del proceso o la unidad de CPU, como se conoce coloquialmente, no es un PLC. Para que pueda ser llamado PLC, tiene que tener su módulo de salida, su módulo de entrada, su módulo de comunicación, su fuente de alimentación y la unidad de proceso. A través de los módulos de entradas y los módulos de salidas se interactúa con el proceso. En ellos se obtiene la información de los dispositivos de campo, los sensores y los switches, los pulsadores y todos los demás dispositivos que nos arrojan información se conectan a los módulos de entrada, y los relevadores, los motores, los pistones y todos los actuadores se comunican directa o no directamente a los módulos de salidas, porque en ocasiones ocupan intermediarios para poder adecuar los niveles lógicos y de voltaje con lo que trabajan los equipos. A manera de introducción de lo que es el lenguaje escalera, analicemos el circuito que se muestra a la derecha. En él tenemos una fuente de alimentación, un switch y un motor. Les pregunto, ¿qué pasaría si este switch se acciona? En el momento que este switch se acciona, la fuente de alimentación va a proporcionarle energía al motor y el motor también se va a accionar. Ahora les pregunto, ¿habrá otra forma de representar este mismo diagrama?
Si tomamos los nodos de la fuente de alimentación solo como nodos y no como un componente completo y descendemos el diagrama, obtenemos la figura que se muestra en la figura 1.b. Analicémoslo. El nodo L1, el switch, una parte del motor, salida del motor, nodo L2. Veámoslo aquí. Nodo L1, el switch, una parte del motor, salida del motor, nodo L2. Son equivalentes. Imaginemos que no tenemos solamente un motor, que tenemos algunos motores y algunos switch. Descendamos las líneas L1 y L2 para poder interconectar más cosas entre ellos dos. Tal como usted está en su casa, puede tener un apagador para un foco, un segundo apagador para otro foco y así sucesivamente. Pondremos solamente dos en este dibujo. Cuando se presione el switch se va a prender el motor, pero cuando se presione el switch 2 se va a encender el motor 2. Esta es una conexión en paralelo y la gran mayoría de las conexiones eléctricas industriales y residenciales son en paralelo. Si miran, la forma del diagrama aparenta ser una escalera. A las líneas eléctricas L1 y L2 que están en paralelo se le denominan rieles y los dispositivos que deseamos controlar están entre ambos rieles. Queremos controlar al motor 1, al motor 2, al motor 3, al motor N motores que tengamos. Para esos N motores ocupamos N cantidad de switches o elementos de control. Los elementos de control y los elementos controlados van en las líneas horizontales, como si fueran los peldaños de una escalera. Vamos a suponer que en la línea 1 existieran 24 voltios y en la línea 2 0 voltios. El voltaje va a tender a fluir de la parte más positiva a la parte menos positiva según la convención eléctrica. Este switch está abierto y no permite el paso de la electricidad. Al momento que el usuario cierre el switch, la electricidad va a llegar hasta el motor y el motor en consecuencia se va a encender. Y cuando no esté cerrado el switch, el motor se va a mantener apagado, tal el motor 2. Esto se puede traducir a que cuando en la línea horizontal haya un true o un cierto lógico en las condiciones que ponen los elementos de control, ese true lógico se va a mandar directamente al elemento controlado y en consecuencia se va a activar. Cuando en las líneas de control hay un falso lógico, ese falso lógico también se le imputa o se le asigna al elemento de controlado y el elemento se mantiene apagado. Eso es la forma más básica de visualizar el concepto de escalera. Y esa es la razón por la cual se llamó el lenguaje escalera, porque aparenta ser una escalera la forma en que se programan las cosas, y cada línea horizontal es una condición lógica para activar un elemento controlado a través de distintos elementos de control. Elemento controlado y elemento de control. En este diagrama no se ponen físicamente los elementos, nada más se pone la lógica con la que se controlan los elementos. Vamos a quitar la palabra switch y la palabra motor. Ahora solamente tendremos un elemento lógico y un elemento accionado. Este elemento será un elemento binario, puede ser cierto o puede ser falso nada más. E igual, el elemento accionado puede estar activado o puede estar desactivado. La condición de verdad de este elemento lógico, llamémosle L, puede depender del estado de las entradas que se leen a través de sensores que, por lo general, se pueden utilizar sensores todo o nada. Y este momento controlado, llamémosles O como salida, depende de la condición de verdad del elemento lógico.
Es decir, si logras afectar al elemento lógico, también logras afectar al elemento controlado. Este elemento lógico no solo puede ser una entrada, también puede ser una memoria interna, también puede ser un contador interno, también puede ser un temporizador interno. Pero siempre que el elemento lógico sea cierto, le asigna el cierto a la salida, y siempre que el elemento lógico sea falso, le asigna el falso a la salida. Hay condiciones que no dependen solamente de un elemento lógico. Por ejemplo, decíamos que una puerta se abre automáticamente cuando pasen 5 segundos después de que se cerró y que no haya una persona en el camino. ¿Cuántos elementos lógicos hay allí? Hay dos. La condición de tiempo es el primer elemento lógico y el segundo elemento lógico es que no esté una persona, que sería un sensor todo o nada. ¿Cómo lo hacemos para hacer operaciones lógicas? ¿Es posible? Al igual que en los otros lenguajes de programación, en el lenguaje escalera se pueden usar las compuertas AND, las compuertas OR, la compuerta NOT, NOR, XOR y un sinfín de más herramientas lógicas. Pero antes de hablar de ellas, hablemos un poco de cómo se comporta el lenguaje escalera. El lenguaje escalera, imagínense que tiene algunas instrucciones y que se generó esta escalera que se presenta aquí. Los rieles verticales indican los niveles de potencia y se considera que el flujo va desde el nivel de potencia izquierdo hacia el nivel de potencia derecho. Cada peldaño o línea se considera como una operación en el proceso de control. Este diagrama presenta 1, 2, 3, 4 peldaños y el peldaño de fin o end. El lenguaje escalera se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo, línea por línea, hasta encontrar la línea end. Al proceso que va de leer de la primera hasta el end y repetir se le conoce como ciclo. Cada peldaño debe comenzar con las entradas o las señales y debe terminar con al menos una salida. Y los dispositivos eléctricos se mostrarán en el diagrama en su estado normal, es decir, su estado sin que el usuario interactúe con él. Los elementos se pueden repetir en el diagrama escalera, pero hay que tener consideración con las salidas porque la operación que se tomará en cuenta será la última que se encuentre en el ciclo. Y las entradas y salidas se identifican a través de las direcciones físicas de memoria del PLC. Cada marca de PLC determina cómo llamar a sus entradas y a sus salidas, pero en todos hace referencia a módulos de memorias. Por ejemplo, Mitsubishi a las entradas las marca como X y las salidas como y un número de la entrada en particular. Siemens a las entradas las pone con la I de input. Luego viene un dígito que indica qué bloque de memoria está utilizando, un punto y qué memoria en particular usa, e igual con las salidas le pone la Q en vez de la O. Allen Bradley hace algo similar, usa la I para las input y la O para las output. En los primeros 3 dígitos indican el banco de memoria y los segundos 2 dígitos indican la memoria particular que se está utilizando, igual en la salida. Telemecanic trabaja muy similar a Siemens, con la diferencia nada más en la O y que en vez de punto utiliza una coma. Imaginen la memoria de un PLC como un casillero. Cada una de las casillas representa una memoria booleana del PLC. Por lo general, las memorias en las computadoras se agrupan en potencias de 2, ya que como el lenguaje máquina es código binario, todos los conjuntos de memoria que se deban utilizar tienen que ser múltiplos del 2. Entonces imaginemos que tenemos un casillero con 8 memorias, 8 unidades de memoria. Numerémoslas desde el 0 hasta el 7, que es el estándar de numerar, siempre se inicia en el 0. Entonces, si usted quisiera saber cómo se encuentra un sensor inductivo que usted conectó en la entrada 0,
usted tendría que leer del módulo de entradas el bit 0 en particular. Ahora imagine que no tiene solo un módulo de entradas, ahora tiene dos módulos de entradas. Tiene que ser más específico en la forma de leer. En vez de solamente leer la entrada 0, ahora tiene que indicarle que va a leer la entrada 0 del módulo 0 o la entrada 0 del módulo 1. Ahora imagine que conectó al módulo de entradas un sensor inductivo y al módulo de salidas conectó un motor. Y usted quiere que cuando se active el sensor inductivo, es decir, cuando detecte la presencia de un metal, también se active el motor para que retire el metal ese y no haga daño. Entonces, usted tendría que poner un diagrama en escalera como el que se muestra en esta sección. Pero no puede dejarlo así nomás, tiene que indicarle con exactitud qué entrada y qué salida es. Hagámoslo, digamos que la entrada va a ser la entrada input 0.0, porque es el módulo 0, y que la salida es también la salida 0.0, haciendo referencia a que estamos hablando del módulo 0 de entradas y al módulo 0 de salidas. Así, con este programa, usted mandaría activar el motor que se encuentra en la salida 0.0 a través del sensor que se encuentra en la entrada 0.0. A esto se refiere a que las entradas y las salidas se deben llamar con su memoria. Antes de continuar, hay que estandarizar la forma en que se representa algo en la escalera. Las líneas verticales se representan como se muestra en la figura 4. La línea puede ser punteada o la línea puede ser continua. Solamente hay dos líneas verticales en un diagrama escalera. De igual forma, las líneas horizontales pueden ser punteadas o pueden ser continuas. Y a diferencia de las líneas verticales, puede haber múltiples líneas horizontales y puede haber bifurcaciones, es decir, uniones de líneas horizontales. Un contacto normalmente abierto se representa de la siguiente forma. Un contacto normalmente abierto arroja un cierto o un true cuando el usuario interactúa con él, es decir, cuando lo presiona. Un contacto normalmente cerrado se representa de la siguiente forma. Muy similar, dos líneas paralelas pero con una línea vertical en medio. Y este arroja un true siempre y cuando el usuario no haga contacto con él, es decir, cuando no esté presionado. Una salida o una bobina se representa de la siguiente forma. Es nada más un par de paréntesis. Ahora sí, hablemos de las tres operaciones básicas de lógica, la AND, la OR y la NOT. Si quisiéramos que una salida determinada se encendiera cuando ocurra un suceso y otro suceso, es decir, dos sucesos simultáneos, tenemos que poner un contacto normalmente abierto en serie con otro contacto normalmente abierto, tal como se muestra en la figura. El voltaje estará en la carga siempre y cuando ambos contactos estén presionados. Si uno de los contactos no está presionado, entonces no se verá reflejado en la salida. Lo dicho anteriormente cumple con la tabla de verdad que se muestra. Cuando A está desactivo y B está desactivo, entonces la salida también se encuentra inactiva. Cuando ambos están activos, la salida se encuentra activa. Si uno de los dos se encuentra inactivo, la salida también se encuentra inactiva. En escalera, eso se representa con dos contactos en serie. Para que exista una señal true en la salida, tanto la entrada A como la entrada B tienen que tener una señal true. Y, repito, se representa como dos contactos en series la operación lógica AND.
La operación lógica OR se representa como dos contactos en paralelos y en ella, siempre y cuando una de las dos entradas esté activa, la salida también se activa. La única forma de que no se active la salida es que ambas entradas estén apagadas. En la figura 10 se muestran dos representaciones válidas en escalera para una compuerta OR. Siempre serán peldaños en paralelo. La compuerta NOT se representa con un contacto normalmente cerrado. Cuando la entrada A esté en 0, en consecuencia la salida va a estar en 1, y cuando la entrada A esté en 1, la salida va a estar en 0. En la figura 11 se muestra el comportamiento tanto de la entrada como de la salida. A través de este video se mostraron las concepciones básicas de lo que es un PLC y de lo que es el lenguaje escalera, aunque no sea aplicado. Síganos en el siguiente video, en el cual utilizaremos el simulador Logic Pro para demostrar lo que se dijo con anterioridad.